Televisa para vos. Las 24 horas te brindamos las primicias antes que nadie. Bien, amigas y amigos, galácticas y galácticos de este planeta Tierra, estamos en este bloque de entrevistas especiales del día de la fecha aquí en Galáctica Internacional. Hoy tenemos un invitado realmente muy particular, un querido amigo, un gran profesional, reconocido justamente por su alta capacitación e idoneidad. Me refiero nada más ni nada menos que al licenciado Daniel Fernández, psicólogo, a quien ya mismo le estoy dando la bienvenida. Un gustazo, Dani, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Pedro, Bien, ¿cómo bien, andas? Un bien. gusto siempre, bueno, comunicarse con vos y con tu audiencia, un Igualmente placer para para mí. nosotros, ya sabes que tenemos un gran afecto y bueno, valoramos mucho tu profesionalidad, por eso cada tanto te convocamos para ir viendo de clarificar un poco y de analizar esta cuestión que está aconteciendo dentro del Ujú. ámbito de la humanidad en los últimos tiempos y que tiene a la Argentina tristemente como un lamentable protagonista, ¿no? Básicamente por algunas cosas que vienen aconteciendo hace muchos años y que como cada vez se agrava un poco más, ¿no? No hay una concientización de parte de la población argentina y de sus Ujú. dirigentes y llevamos justamente a lugares claves del país a personas que no están, digamos, de acuerdo a las inquietudes básicamente para resolver la tremenda problemática que tiene la Argentina hace décadas, ¿no? Y Absolutamente. es un tema, viste, que nos llama poderosamente la atención. También por otro lado la falta de raciocinio, de coherencia que hay. Ujú. Dos Sí. palabras fundamentales, ¿no? Sí, mira, vos justamente fíjate, si hay algo que se necesita para una buena salud mental es mínimamente cierto grado de certidumbre. Eh, y desde hace décadas los argentinos, y sobre todo en los últimos tiempos, venimos expuestos a la incertidumbre total. Claro. Y no hay ni aparato psíquico ni cuerpo que esto lo soporte. Y Cuando vos fíjate, y esta es la diferencia, ¿no? Que yo creo que estamos todos expuestos a esto. Y si uno trata de analizarlo desde la lógica, sí. uno caería quizás en el error de creer cómo quienes nos gobiernan, los líderes políticos, no advierten esto. Y la verdad es que yo sí creo que lo advierten, eso es lo que creo que no les importa. Tal cual. Tienen un componente perverso y nosotros somos las víctimas. Las víctimas, que aún siendo víctimas, somos responsables, porque ningún político está en sus bancas en el Congreso, ni en Casa Rosada, porque cayeron de un ovni. Fueron votados por personas y somos responsables en esta Así es. sociedad. Ahora, esta sociedad que estamos viendo, Daniel, que está como desencajada de alguna manera, Sí, y por un lado es entendible, por otro lado no tan así, porque uno dice, bueno, como vos claramente recién los planteabas, tenemos los gobernantes que nos merecemos producto sí. de la falta de coherencia nuestra, ¿no? Hay Ujú. que plantearse tal vez que dentro de esta sociedad, en esta convivencia que estamos viendo que cada vez es más compleja, es más agresiva, es más violenta, hay una gran cantidad de mentes aturdidas y muy estresadas. ¿Cómo lo visualizás vos? Sí, mira, está bueno esto que vos planteas. Si uno piensa en el estrés, como para hablar de una sociedad estresada, Sí. uno habla de una... El estrés es una respuesta generalizada del organismo ante una situación que psíquicamente no puede procesar. Esto tiene después desencadenantes emocionales y desencadenantes somáticos también, ¿no? Por lo tanto, incluso hasta las enfermedades que uno cree que no tienen que ver con el entorno, lo tienen que ver. Situaciones fisiológicas tienen un desencadenante psicológico. Ahora, nosotros estamos altamente sometidos al estrés, permanentemente como sociedad. Ahora, el estrés no es una palabra mala. Es sano y natural que una persona tenga estrés. Por ejemplo, si vos estás en la selva y te va a atacar un león, bueno, lo bueno es que te estreses, cosa de que puedas salir corriendo y Claro. salvarte. Como que El pro, se preparan a través de las antenas tal un cual, instrumento de defensa, ¿no? por El ser humano supuesto, está, digamos, ya preparado a eso. ¿Por qué en estos exacto. casos no reacciona? Bueno, el problema es que, por ejemplo,
si volvemos al ejemplo de la selva, bueno, Sí. te estresás, tenés una enorme descarga de adrenalina en el cuerpo y salís corriendo y te salvás. El problema es que el aparato psíquico está preparado para trabajar con un nivel de estrés durante determinada cantidad de tiempo y muy acotado. Ujú. El problema es cuando una persona es sometida a un estrés permanente. Es decir, que vos te escapes de un león y venga otro, y venga otro, y venga otro. ¿Cuánto tiempo tu psiquismo y tu cuerpo lo puede soportar? Los argentinos estamos así, escapando de un león a otro, a otro, a otro. Entonces digo, hay un punto en donde se llega a esto que vos planteás vos, a un punto de aturdimiento, en donde uno ya no sabe bien ni dónde está, ni tiene claras las cosas, y termina normalizando situaciones que no tienen nada de normal. Si nosotros pudiéramos abstraernos por un minuto del disparate en el que se vive en este país Sí. y volviéramos, diríamos, esto es una película bizarra, esto no es posible. No es posible los candidatos que se presentan hoy, digo, en los debates que escuchamos. Esto es Vergonzoso, algo ¿no? Vergonzosos y vergonzoso, patéticos y ridículo. generan un mayor desconcierto, eso es lo más preocupante. Claro. Vos fijate que en este preciso momento que estamos charlando contigo, está justamente la presentación, el coloquio en Mar del Plata de los empresarios, y ahí están, por ejemplo, en este momento, Patricia Bullrich, y por otro lado está Milei haciendo como una ranchada aparte, cuando tendrían Claro. que estar todos juntos viendo Sí. planteos o alternativas para presentar en un congreso de estas características y dar Sí. cierto tipo de confianza con un raciocinio elemental y básico. No lo están Eso haciendo, es. ¿no? Y No, por otro lado lo es tenés esto que vos al planteás. ministro actual que se Sí, candidatea como futuro gobernante y está, digamos, haciendo un despelote tras otro porque está generando un destrozo mayor de la economía y uno no ve que haya, digamos, un mínimo de coherencia en no, establecer no, un no lo hay. diálogo en una discusión que es razonable, en una compulsa política, pero presentando proyectos y alternativas para sacarnos de este desastre al cual nos han llevado ellos, ¿no? Porque Sí, tenés los casos de absolutamente. Insaurralde, los casos de un montón de Ujú. personajes, el famoso tema de las 48 tarjetas, todo este robo, este Todo. choreo alevoso, agresivo, Sí. violento, que nos hacen una manga de impresentables, claramente de delincuentes que están en los organismos del Estado para delinquir con total alevosía, ¿no? Absolutamente, Eso es lo más grave absolutamente. y lo más patético de esto que estamos viviendo. Sí, totalmente. Y ahora vos fijate, vos recién planteabas, usaste las palabras algo básico y lógico. Y es cierto, es básico y lógico. Suponete que vos fueras empleado en una empresa cualquiera, en un banco, en una Sí. compañía de Ujú, seguros. Digo, ¿cuál sería tu mejor gestión como ujú, para que te den un ascenso? Cumplir bien en tu puesto. sí. Ahora tenemos un candidato a presidente que es quizás el peor ministro de Economía de la historia y sin embargo se presenta como candidato para resolver los problemas que él no Sí. resuelve y que incrementa. Es una cosa de Es locos. y por Como el otro, gran claro, Salvador cuando tiene las herramientas, los elementos para exactamente, solucionar en estos tiempos y no lo hace, ¿no? no lo Eh, hace. Y por otro lado, esto que planteaste también al principio, ¿cómo puede ser, no? Si se supone que es el país de todos, es el barco en el que vamos todos, si realmente hubiera una respuesta real, honesta de los políticos, deberían tratar de hacer una alianza y estar todos unidos en pro del Totalmente, país. Y sin exacto. embargo, como vos planteaste, tenés a Patricia Bullrich por un lado, a Milei por el otro, y en esto entra en juego también el aturdimiento al que fue llevado la gente paulatinamente durante décadas, con el adoctrinamiento, con el clientelismo político, y hoy por hoy ya la gente no sabe bien a qué atenerse. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno se topa con una frustración muy grande? A nivel individual, en la vida personal, uno decimos que hace una regresión a etapas antiguas, a etapas infantiles en Claro. psicoanálisis. A Ujú, nivel social pasa lo mismo. y Y a sí, nivel social, la gente vuelve a un pensamiento infantil, a un pensamiento mágico, y está buscando de nuevo la figura de un Mesías claro. salvador,
de un ente que los salve como si fuera un ser superior. Y esto no es posible. La famosa aparición del caudillo de turno, como ya lo ha experimentado en Argentina. No es que no ha habido situaciones similares que no tengamos experiencia. Exacto. Ha pasado muchas veces en la Argentina esta misma situación, como que la historia se vuelve a repetir, manejado justamente con temas de alta corrupción como el que estamos viendo en estos tiempos, donde está metido la cuestión del narcotráfico, donde está metida la inmoralidad, el gaterío berreta, la cuestión del juego, para de alguna manera destronarse entre ellos mismos, esta disputa de los carpetazos, que se da justamente, y lo estamos viviendo en estos precisos momentos, entre los mismos personajes que están supuestamente trabajando en un partido político, diciendo de que van a intentar ver cómo unidos sacan a flote al país, pero lo único que hacen es tratar de sacar a flote sus estafas y gran inmoralidad, gran perversidad que han cometido justamente en detrimento del pueblo, ¿no? Del soberano. Absolutamente. Es una cosa muy, muy fuerte, muy impactante, ¿no? Tolerar este tipo de atropellos constantes que realiza una camarilla de sinvergüenza y de delincuentes, porque son verdaderos delincuentes de guantes blancos, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Y mira, yo no quiero caer en el grupo social, que es bastante amplio en esta sociedad, que está tan fanatizado, tan adoctrinado, que sí o sí va a votar por su líder, llamémosle, no importa de qué partido, porque en todos hay fanáticos ciegos, así es. ¿viste? Pero digo, no van a ser eso los que definan una votación, pero hay otra parte de la sociedad que creo que es la que va a definir esto, lo que va a pasar a futuro, que sí todavía es pensante y tiene cierto pensamiento crítico. Y lo bueno sería que esto que vos hablas, ¿no? De la repetición, esto de que ya lo hemos vivido muchas veces en este país, y es cierto. Y se trata, como decía Freud, de recordar para dejar de repetir. Claro. Está bueno que todos hagamos memoria. Claro. Tener memoria, que parece que muchos argentinos la pierden con demasiada frecuencia, ¿no? Mira, Nietzsche, cuando hablaba del eterno retorno, él planteaba una filosofía, una hipótesis, en donde todo de alguna manera volvía a repetirse una y otra vez. Es como en la mitología griega el mito de Sísifo, que subía una roca que volvía a caer, que la volvía a subir, que volvía a caer. Y desde el psicoanálisis es ser conscientes de la repetición. O como decía Einstein, no podemos hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Claro. Necesitamos un cambio. Ahora, este cambio tiene que estar basado en la lógica racional. Claro, porque en estos casos, por ejemplo, y poniendo, mira, un ejemplo, ¿no? Lo que pasa con la piedra movediza de Tandil, ¿no? O sea, la piedra, la original, se cayó por una cuestión de la naturaleza. Hay algo de fantasía que está ahí, ¿no? Sí, y que muchas de las personas, de los turistas o los lugareños o la gente que concurre, va entusiasmada con ver esa situación. Gran parte de la dirigencia falsa, está, perfecto. Gran parte de la sociedad argentina sigue viendo eso, ¿no? Visualizando es muy buena esa metáfora, cosas falsas que generan, han estructurado, han armado un determinado grupo de dirigentes, bien pensado esta estrategia marketinera, que nos ha llevado a este desastre, a esta debacle permanente que tiene la Argentina hace décadas, ¿no? Varias generaciones, 3, 4 generaciones destruidas justamente por esta inmoralidad perversa que implementan los estrategas de la comunicación, avalados justamente por los corruptos de siempre, ¿no? Llamémosle empresarios vinculados a la obra pública, llamémosle sindicalistas perversos, inmorales, llamémosle parte de la justicia que no hace lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenés en el costadito al pueblo, al soberano que está, viste, metido en una coctelera que lo zarandean permanentemente y una incertidumbre que lo carcome. Pero también él es el que tiene que tomar la decisión, ¿no? No dejarse tomar por la cobardía, sino que enfrentar y desenmascarar justamente esta canallada que hacen en detrimento de sus intereses y elementos básicos de subsistencia, ¿no? Absolutamente. Yo creo que de esto se trata,
de que todos nos hagamos cargo de que tenemos una dosis de responsabilidad en lo que nos pasa. Ahora, ¿nuestra decisión puede afectar al todo? No, pero puede afectar una parte. Somos solo responsables de nuestro voto y tenemos que ser conscientes. Vamos a seguir repitiendo la historia, vamos a seguir permitiendo que la perversidad de quienes nos quieren manipular nos domine. Digo, esto, mira, la metáfora que vos pusiste de la piedra Tandil es maravillosa, porque esto pasa con, por ejemplo, no sé, con el peronismo, de alguna manera. La figura de Perón ya no Claro, existe, muy cuestionada, no importa si era bueno, si era sí. malo, pero hoy todavía te siguen vendiendo cualquier cosa y te dicen, y te cantan la Claro, marcha te canta la peronista. marchita, una Es perversidad, una decir, inmoralidad, sí, ¿no? Porque realmente no existe. Es no algo que no puede existe. fluir, ¿no? Que no le No, puede resolver los problemas a la gente. Y no, estos tal cual. sinvergüenzas toman eso para Ujú. hacer campaña y para vender algo que es totalmente irreal, que es efímero, ¿no? Que Absolutamente. no Es como sirve la para piedra nada. movediza. Te muestran la piedra falsa, Claro. evocando a la piedra auténtica que estuvo alguna otra vez en la figura de Perón, en Sí. otro país, en otro contexto, en otra historia, que ya no nos representa ni sería Para nada, posible ahora, para para nada. nada. Exacto. Y entonces la gente a veces se va a los extremos. Y este es el problema. Cuando uno habla del pensamiento de masa, habla del pensamiento sectario. Y no todo el mundo cae presa de una secta. Una persona que cae presa, víctima de una secta, es la que busca a un gurú, a un líder mesiánico y cambia con mucha facilidad de un líder a otro. Por eso nosotros observamos que, por ejemplo, quienes antes eran fanáticos del kirchnerismo, capaz que te dicen ahora lo voto a mi ley, Claro, que sí. primero no tienen nada que ver una cosa con Exacto. la otra, Totalmente pero en opuesto, los ¿no? dos casos, claro, en los dos casos hay un liderazgo mesiánico Ahí está. y poco sano, infinitamente Porque hay poco una sano. cuestión enfermiza ahí, ¿no? Y lo están ¿Sí? demostrando, o sea, lo están exponiendo y la gente como que avala justamente esa posición enfermiza, Uh -huh. sabiendo que va a ser más perjudicial que darle algún tipo de beneficio, porque le están planteando, le están mostrando la figura del personaje y realmente no hay concientización, no hay raciocinio de esto, ¿no? Está bien, uno Absolutamente. entiende el adoctrinamiento que intentaron hacer con absoluta perversidad desde el Sí, kirchnerismo, desde la sí. cámpora, que hay, digamos, una matriz corrupta de base total que perjudica Uh -huh. justamente al que menos tiene, ¿no? Porque atropellan a los pobres vendiéndole una fantasía que Sí, después total. no la concretan, no Uh porque -huh. no puedan, porque quieren seguir teniendo cautivo a ese Sí. porcentaje de la sociedad, a esa sociedad que va a ser dependiente de las dádivas que le dan estos miserables, ¿no? Y Y después, bueno, cuanto más pobres e ignorantes, mejor, bueno, porque más ahí fácil van a ser tenés, dominados. claro, Ahora vos fijate algo que es curioso, ¿no? Y es como, por ejemplo, ¿no? Una medida que fue tomada por el kirchnerismo en su momento de que pudieran votar los mayores de 16 años, digo, era para captar a los jóvenes que creían, estos claro, nos van a votar a nosotros, al kirchnerismo. Hoy cambiaron de líder mesiánico y hoy esos chicos votan, por ejemplo, a Milei. claro. Es decir, yo creo que lo que nos puede salvar y volver al pensamiento racional es el voto como sociedad, hablo en general, Sí. de la gente más adulta, que tiene más historia, que vio esta historia repetirse una y otra vez. Yo insisto, si uno pudiera apartarse, y es difícil porque más allá de los problemas individuales, el contexto social, económico, Es muy político difícil, impacta en la vida claro. personal. Mis pacientes se la pasan 20 minutos hablando antes de empezar a hablar de sus problemas, de lo que pasa en el país. Y esto nunca se vio como ahora. Ahora digo, si uno pudiera abstraerse un minuto de todo esto, no sé, borrar su mente y ver lo que está pasando en esta sociedad, una figura, por ejemplo, como la de Milley, te soy honesto, Sí. no es necesario ser psicólogo ni psiquiatra para darse cuenta que hay problemas psiquiátricos gravísimos en esa persona. Ajá. En realidad se va a votar a alguien con estas características. Y lo que es peor, ¿cómo es posible que una figura como él llegara a estas instancias?
nos hace replantearnos qué nos complejo. está pasando como sociedad. Totalmente, porque también vos ves que hay un alto porcentaje de gente que se supone que tiene cierto estudio, cierta capacitación y que entiende justamente estas cosas que se están dando en la Argentina, no solamente por la experiencia, por la trayectoria, sino porque han estudiado o han compartido situaciones que les permiten de alguna manera analizar estas situaciones, ¿no? No se da eso tampoco, eso es lo que más impacta, ¿no? Exactamente. Es producto también de esta sensación digamos, haber quedado fuera del sistema que tiene mucha Sí, cantidad de pero personas, de gente que dice, bueno, en la desesperación voto algo que sea más eclosivo, que explote todo, que se pudra todo, total, yo ya estoy perdido. Pero no se dan cuenta que claro, pero va a es un problema, profundizar, eso porque, va a claro, profundizar, ¿no? La problemática que además, están atravesando. digo, sí, pero además yo entiendo esta tendencia de decir, voto algo explosivo, pero Ajá, ¿cómo voy a poner una bomba dentro del mismo barco en el que voy yo sin ahogarme yo también? claro. Y esta es la reflexión a la que hay gran parte a la que no está llegando, Ujú, porque en este barco vamos todos. Entonces digo, lamentablemente no tenemos políticos ideales. Yo creo que en el mundo no hay políticos ideales. sí. Hay una enorme desconfianza. El Ajá, mundo funciona mal y nuestro país siempre a la décima potencia, en este caso del malestar, funciona peor que todo, por supuesto. Digo, lamentablemente a veces tenemos que votar a lo menos malo dentro de lo malo, porque nada nos conforma del todo. ujú, Pero quizás hay que pensar en qué es lo más posible claro. dentro de todo, no irnos a los extremos. ¿Qué sugerirías? Daniel, me encantaría seguir hablando horas contigo, pero la rutina, vos viste cómo es, ¿no? Los Sí, tiempos obvio, obvio. corren. Igual en otro momento voy a tocar otros temas realmente que dan una sensación de una falencia absoluta de esta sociedad y de esta argentinidad que hemos perdido y que nadie habla con claridad, ¿no? La Argentina perdida Ujú. que está en una situación terminal y que muchos por conveniencia o porque tienen, viste, una venda a los ojos no la quieren ver, pero que está y late como quien dice sentada arriba de un volcán, a punto de estallar Ujú. en cualquier Sí, momento. No se sabe de qué manera, cuándo, vivimos cómo, así. pero Sí. estamos en esa situación. Ujú. ¿Qué es lo que vos le sugerirías desde la óptica, digamos, del análisis psicológico de lo que estás viviendo con tus pacientes, de lo que compartís en la diaria, para que la sociedad reflexione con claridad y que no vuelva a cometer los mismos errores que ya permanentemente hace 5 o 6 décadas viene transitando esta Argentina perversa e inmoral que tenemos? Bueno, es buena pregunta. Mira, lo primero que le sugeriría a la gente, que no caiga en una conducta, primero ser consciente de que se enfoque en su vida personal. Y por supuesto que el entorno lo afecta, pero que haga un paralelismo entre la vida personal y el entorno y lo social y lo político y lo general. Hay personas que por un mecanismo de defensa tienden a la evasión en sus problemas personales y los niegan y no los ven. A veces son las mismas personas que lo primero que hacen es tender a irse del país para Sí. olvidarse de todo esto. Y que no es que los juzgue mal, porque los entiendo perfectamente. Ahora, de lo que se trata es que si hacen este paralelismo entre la vida personal y su vida como ciudadanos de esta sociedad, es si en su vida personal se repite siempre un vínculo tóxico y cambian de vínculo y la misma toxicidad y vuelven a cambiar y siempre se repite el mismo problema, que se hagan cargo de que están vinculándose mal, de que están eligiendo mal, de pareja, de amigos, de lo que sea. Que esto lo hagan más extensivo y que lo cuestionen también a la hora de votar, el contexto en el que quieren vivir por los próximos 4 años, digo, ¿no? Claro. Digo, también quieren repetir, digo, tienen que hacer un análisis profundo de sus propias elecciones. Claro. Esa toxicidad enfermiza a la cual vos estás haciendo referencia impacta directamente en nuestras vidas, ¿no? En nuestro desarrollo Personales, personal. por supuesto. Ahí es donde creo que hay un clic que tiene que hacer la gente para empezar a visualizar y sacarse esa pudredumbre interna que le han metido en el Ujú. cerebro, ¿no? Sí, por supuesto, porque digo,
El afuera no es algo externo a nosotros, Ujú. es el contexto en el que nosotros vivimos. Ajá. Y hasta la gente que por ahí te dice, ay, a mí no me interesa la política. Aunque no te interese, vas a ir al supermercado chino a comprar galletitas y te van a salir el doble o el triple. Tal cual. Así que sí te afecta. Sí, por Quieras o no te supuesto. va a afectar. Y te tenés que hacer cargo Ujú. de esto. Así es. No podés evitarlo. Ujú. Entonces digo, recordemos, tengamos memoria, no podemos pasar por alto que una persona que nos dice A y después nos dice B, digo, ¿por qué antes nos dijo A? Digo, te lo pongo de ejemplo porque claramente pues lo Sí, conocemos todos este ejemplo. No es posible que quien nos dijo, mira, que quien nos habló en su momento en contra de Cristina y fue quien el peor detractor de Cristina, hoy sea el presidente, aunque sí, parece invisible, porque no se supo más de él. No es normal que no exista la figura del presidente. ¿Estará escondido debajo de una cama? No lo sé. claro. Pero, y se lo votó. No es normal que alguien que nos dijo que iba a meter preso a Cristina y a los ñoquis de la Cámpora, hoy Esté esté con él, aliado a la claro. Cámpora, a Sí. Máximo Kirchner, y sea un nuevo títer de Cristina. Digo, no es normal esto. Ujú. Entonces digo, hay cosas que no podemos normalizar, necesitamos tener memoria. ¿Por qué le vamos a creer ahora? No, Digo, nos ya tenemos que hacer ya han cargo. tenido varias oportunidades y el pueblo, por cobardía o por conveniencia, los ha seguido justamente respaldando. Eso es lo que hay que cambiar, esa matriz Sí, perversa e inmoral que nos ha llevado a la debacle que lamentablemente estamos transitando y que va a costar muchísimo recuperarlo, ¿no? muchísimo, Esperemos, muchísimo. esperemos que esto sirva para que la gente tome conciencia. O sea, acá no estamos Sí. haciendo política. Lo No, que no. sencillamente planteamos es la triste y vergonzosa realidad a la cual hemos llegado, Ujú, producto de la ineficiente concientización de la propia comunidad argentina que ha ujú. permitido por determinadas conveniencias momentáneas. Y eso Exacto. ha generado esta tremenda desazón que hoy por hoy tiene el seno y la base de la familia de la Argentina, sencillamente porque la han Absolutamente. destruido, ¿no? Se han Sí, sí. apoderado con esa destrucción que han ido planificando y ejecutando poco a poco de la destrucción total de la familia. Hay que apuntar eso, a recomponer de la Ujú, mejor manera posible, va a costar muchísimo, pero sí. recomponer la institución de la educación familiar, que es la base de la cultura, del Sí, crecimiento y del desarrollo de un país. absolutamente. Ahí Por ninguno de los supuesto. políticos realmente ha acertado y ha hecho los deberes como corresponde. Es la gran deuda Tal que cual, tiene con la tal cual. sociedad, ¿no? Te mando Absolutamente. un Y gigante además, abrazo. pensar en algo, ¿no? Ajá. Desde la psicología somos seres biopsicosociales. No se nos puede separar del entorno. Es decir, el entorno político-social nos impacta en nuestra vida individual porque vivimos en ese entorno. Entonces, desde el punto de la psicología, pensar en la salud mental de un individuo. No puede ser ese individuo apartado de la sociedad. Ese individuo tiene una función en esa sociedad. ¿Y a qué me refiero? Cuando un paciente quiere resolver un tema personal y Ujú. se queja de la mujer o del marido, de los hijos, de los vecinos, de la suegra, de la cuñada, de todos, uno le pregunta, lo que se llama implicación subjetiva, ¿qué Ajá. tenés que ver vos con esto? ¿Cuál es tu responsabilidad en Ahí está. esto? Claro. Y lo mismo sucede a nivel social. Un ciudadano tiene que preguntarse cuál es su responsabilidad a nivel social, porque si no, hace como que se desentiende de los políticos, después les echa la culpa a los políticos, pero fue quien los votó, o quien votó en blanco, o quien no se interesó en votar. Somos responsables y esto es la base para, digo, nos tenemos que empezar a hacer cargo como ciudadanos de una sociedad. Clarísimo, querido Daniel, te agradezco como siempre y hablamos en la semana porque tengo otros temitas, vemos cómo Dale, coordinamos en cuando el día quieras. y seguimos este diálogo realmente que da para mucho más. ¿Eh? Un Dale. gigante abrazo. Abrazo enorme, Igualmente, cuídate. otro para vos, gracias. ¿Eh? Bueno, el licenciado Daniel Fernández, psicólogo, habló con más claridad imposible, ¿no? Momento ideal de tomarse aunque sea 5 segundos y empezar a reflexionar esto que es tal vez un pequeño inicio
de eso que tenemos que producir urgentemente, un cambio interno de los propios argentinos para de alguna manera ver cómo modificamos este desastre al cual nosotros mismos hemos permitido y facilitado que se llegue, producto de la inconsciencia de los últimos años, de las últimas décadas, yo diría, ¿no? Porque esto ya viene de mucho arrastre. Que sirva para eso, sencillamente. Ya volvemos. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra. Sábado noche 19:80.